Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes que a esta hora están esperando este programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana. Ya estamos en vivo a través de esta estación de radio digital, Fénix Radio. Recuerda que nos puedes escuchar a través de Facebook. Estamos ahí como Francisco Javier Rodríguez, alias DJ Fénix, y también como Fénix Radio y Fénix Radio Internacional. También a través de Google puede buscarnos como Fénix Radio y escucharnos a través de nuestras diversas plataformas digitales. Ahí estamos en TuneIn Radio, estamos en Google, estamos en Radio Bolnat, estamos en losmoncioneros.com, estamos en todas las plataformas digitales como Fénix Radio. Es fácil de sintonizar esta estación de radio a través de la web. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios me le bendiga. Buen día para todos, buen día. Nos sentimos bien, agradecidos de Dios por la oportunidad que Dios nos ha dado. Amanecimos de buen ánimo, gracias al Señor, disfrutando. Ayer no estuvimos aquí presentes porque estuvimos acompañando a unos amigos en un compartir en el río, dándonos un chapuzoncito, y creíamos que íbamos a estar un poco estropeados hoy, pero tenemos fuerza, amanecimos bien, gracias a Dios, saludable. Le damos las gracias a Dios porque Dios es bueno con cada uno de sus hijos. Amén, así es. Recuerden compartir nuestro programa con sus amigos a través de la web. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales, fácil de escucharnos, fácil de ver el programa también a través de Facebook. Esto es fácil. Búscanos en Facebook como Francisco Javier Rodríguez, búscanos también como DJ Fénix o búscanos como Fénix Radio Internacional. En Google puede buscarnos como Fénix Radio y ahí van a aparecer todas las plataformas digitales donde se encuentra esta estación de radio digital. Vamos a orar para invitar al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento de su palabra, que nos ayude para poder explicar la palabra del Señor. Nos encontramos en el libro de Génesis. Estamos en esta saga de este libro. Hemos aprendido cosas que nos ocultan, verdades que estaban distorsionadas, y leyendo y estudiando y en oración, pues la hemos dado a demostrar al mundo que no es como uno la escucha. No es como uno la escucha, sino como la Biblia lo expone. Es muy diferente ver las verdades bíblicas como la Biblia la expone, a que como la exponen falsos predicadores o el mundo la está exponiendo. Por eso el Señor nos dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella vosotros pensáis que tener vida eterna. Amén. Escudriñadla, o sea, escudriñadla. La vida viene por nuestro Señor Jesucristo. Así es. Las bendiciones de nosotros vienen por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta mañana para continuar explicando la palabra del Señor que se encuentra hoy en el libro de Génesis. Estamos explicando el libro de Génesis. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre que está en los cielos, santificado y honrado sea su nombre. Amén. Dirigimos a usted, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, Padre amado, en este día con su mayor respeto, dándole las gracias, Señor, porque usted nos permite estar aquí con la intención de llevar su palabra a todas las naciones. Gracias, Señor, por el día maravilloso de ayer. Gracias, Padre, por la salud que usted nos ha dado. Gracias por nuestra familia. Miren este día, Señor, concédanos su Espíritu Santo que pueda explicar por nosotros la palabra, que no sean palabra nuestra ni concepto nuestro, ni ningún tabú o enseñanza que otra persona haya querido poner en nosotros, Señor. Que sea el Espíritu Santo mismo hablando, dándonos a entender cada detalle y cada punto de las Escrituras que sea necesario para nosotros conocer, Señor. Ayúdenos, Padre amado, a seguir su palabra, a ser ejemplo para nuestros amigos, nuestras amistades, nuestra familia. Sálvenos a nosotros, Señor,
y salve también a aquel que pueda seguir el ejemplo de Cristo y el nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre, en este día por su amor y su misericordia. Gracias por ayudarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que saludo para todas esas personas que están en contacto con nosotros desde la Ciudad de México, desde la República Dominicana también, todas las provincias que están en contacto con nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Así que saludos para todos. Bien, pues vamos ahora a entrar al libro de Génesis. Vamos a continuar. Vamos a continuar estamos en el capítulo 10. Ya nosotros hemos leído, hemos visto, sabemos exactamente qué tiempo duró el diluvio. ¿Qué tiempo duró la tierra para volver a florecer? Había un error. Pensábamos que era simplemente 40 noches y 40 días, pero no. 40 noches, 40 días duró lloviendo. O sea, duró totalmente abierta las fuentes de las aguas sin ningún control. Duró para llenarse la tierra. 40 noches, 40 días para inundarse. Porque incluso hasta por lógica, ¿usted se cree que ahora mismo, de ahora para ahorita, se va a llenar todo esto de agua? Hasta llenar arriba. Nada es imposible para Dios, pero si está lloviendo, va a ser despacio que va a ir subiendo. No es que no se va a subir, pero dura un tiempo para llenarse. No fue que de repente ya se llenó. No, eso se tomó su tiempo. Se tomó su tiempo. Por eso fue la agonía de las personas al ver que lo que se les dijo, que lo que estaba haciendo Noé, se había convertido en una realidad. Claro, es exactamente para nosotros hoy en día. ¿Usted se cree que todas las advertencias, que todo lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros, ha sido un abrir y cerrar de ojos? No es fácil. Que se ha cumplido, no. No es fácil, con perdón. Noé diciendo que iba a llover y ellos, en parte, vamos a decir, tenían razón porque nunca hubiera llovido. Ellos no sabían lo que era lluvia. Pero que Noé le está explicando que va a llover de parte de Dios, le está explicando. Y ellos no lo creyeron. Hoy en día está sucediendo lo mismo. Hoy en día nosotros le estamos diciendo al mundo que Cristo viene y no lo creen. Entonces va a ser algo sorprendente que Cristo se aparezca, ya usted sabiendo por antemano que se le ha estado anunciando que Cristo viene y que usted no haya hecho caso. Hoy la gente está igual que los antidiluvianos, que no están prestando atención al llamado. Es lo mismo, y por eso es nuestro empeño y nuestro esfuerzo, porque nosotros lo creemos por fe, que Cristo viene, y no queremos que usted sea una víctima. No, queremos que usted pueda escapar también. Hay que prestar atención a esto. Así como hay diluvio, y el Señor lo pone, por ejemplo, en la palabra, dice, así como los antidiluvianos no creyeron y vino el diluvio y lo arropó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Así es. Que va a agarrar a todo el mundo de sorpresa, el que escuchó y el que no. Pero el lamento será grande. ¿Qué le pasó a los antidiluvianos después que comenzó a inundarse, a llenarse la tierra? Era un lamento y buscando escapar, pero ya no había tiempo. Así mismo va a ser la venida del Hijo de Dios a la tierra. Ya cuando Jesús venga, ya usted no va a tener tiempo si no hace los arreglos ahora. No va a tener tiempo. Y es por eso que nosotros ahora estamos haciendo el llamado. No a que usted le sirva a una religión, no. No, es que usted se empape bien de lo que el Señor dice en la palabra.
y usted preste atención a lo que el Señor dice. Porque solo a Dios y a nuestro Señor Jesucristo debemos escuchar y hacer lo que ellos nos dicen. Así es. Bien, vamos a entrar al capítulo 10 del libro de Génesis y aquí vamos a ver la generación de los hijos de Noé. Recuerden que por ellos se pobló la tierra nuevamente. Por ellos se esparció el pecado nuevamente por toda la tierra. Muchas personas se equivocan. Muchas personas piensan que Dios destruyó el planeta, que quiso destruirlo por destruirlo para acabar con el pecado. Eso no es lo que se explica, ni es lo que hace ver. Dios acabó con la práctica, la mezcla y tantas cosas y redució casi a cero la maldad de aquel tiempo. Pero Dios mantuvo su promesa a Adán y a Eva, porque dejó descendientes de ellos vivos para que la tierra volviese a poblarse. Y hay algo aquí, con perdón hermano, que podemos ir dándonos cuenta, que como usted lo explica, el Señor no radicó el pecado, lo redujo porque la maldad era tanta. Y el plan de Dios no era eliminar la humanidad, no, pero lo redujo, como el hermano lo explica, porque la maldad era mucha, lo redujo. Pero ¿qué pasa? Aquí podemos ver cómo comenzó nuevamente el ambiente del pecado en la misma familia de Noé. Pero esta no es la promesa que el Señor nos ha dado a nosotros. Porque el Señor dice que cuando Él venga, sí, le va a poner fin al pecado. Ahí sí. Donde no quedará rama ni raíz. Exacto. Del pecado. Pero ahora, cuando el diluvio, quedan raíz. Exacto. Y repollaron otra vez. Exacto. Eso es lo que muchas personas no entienden. Incluso yo, en una ocasión, una vez, usted sabe que hay personas de diversas religiones que andan por la calle predicando y hay veces que no saben ni lo que predican, sino que es embotellado de otra persona. Y si le hacen una pregunta, pues ni saben qué decir. Y había dos personas que estaban predicando y mencionaron que Dios había destruido la tierra en el diluvio. Y le respondí y no encontraron respuestas. Dios no destruyó la tierra en el sentido de que la destruyó como la va a destruir ahora. Todo lo que existe, todo lo que nosotros podemos ver, todo eso dejará de existir. La tierra será purificada nuevamente. O sea, esta tierra, dice que esta tierra desaparecerá por completo. Va a haber otra tierra. Todos estos cimientos, dice la palabra de Dios, todos los cimientos que usted puede ver ahora, todo eso va a desaparecer. Porque dice la palabra que la misma tierra huirá de Dios. Pero es porque se va a desintegrar. Se va a desintegrar completa. Lo que Dios va a guardar de esta tierra son los salvados. Los que le creyeron a Él, buscaron su justicia y le amaron. Que entendieron su maldad y se arrepintieron. Oigan esto, que yo siempre lo he dicho. No es buscar a Dios de que por huir del infierno, como hay muchas personas que dicen. No es porque yo no quiero ir al infierno, no es eso. Ya con nosotros decir eso, reconocemos que somos malos y que si Dios no estuviera ahí, entonces no hubiera rienda suelta para nosotros. Sí, porque entonces estamos demostrando que es como por temor que le vamos a obedecer. Claro. Que no es por amor. Tenemos que buscar el reino de Dios por su justicia. Para usted reconocer realmente lo que es la maldad y apartarse o frenarla.
Así es. Por ejemplo, si usted tiene una familia, pero usted no corrige a su familia cuando hacen una maldad. Ah, pero el hijo mío se puso con el vecino. Ejemplo. Y usted sabe que eso está mal. Y usted no corrige a su hijo. ¿Usted qué es? Usted es parte del pecado. Usted es parte de la maldad. Sí, parte del problema. Y cuando Dios el Señor vuelva, escuche esto, cuando Dios el Señor vuelva a restablecer todo en forma original, el mundo tendrá conocimiento pleno y sabrá actuar con dominio propio en lo que es el bien y lo que es el mal. Así es. Porque es que Dios dice, escúchenme esto, la palabra de Dios dice que nosotros somos creados a imagen y semejanza del hombre. En el jardín de Edén, Dios el Señor no le iba a prohibir eternamente a Adán y a Eva el conocimiento del mal, que era el árbol. Lo que pasa es que Adán y Eva no estaban capacitados todavía en sobrellevar al 100% ese conocimiento. Porque cuando ellos comieron, ¿qué dijo Dios? ¿Qué declaró Dios? Ya el hombre es como uno de nosotros, pero ¿cómo fue formado el hombre? Fue formado con un conocimiento más inferior. El hombre fue formado a imagen y semejanza de Dios. O sea, igual en el sentido. Pero el hombre quiso adelantarse En la sabiduría. y no estaba capacitado porque todo es un tiempo. El hombre, el ser humano, no fue creado como un niño como nosotros que se va desarrollando. El hombre no tuvo madre ni padre que lo engendraran. Fue engendrado por el mismo Dios de la tierra, ya con un cuerpo adulto, con la perfección hecha. Ahora, los hijos de ellos sí iban a desarrollarse como lo de los animales. El deber de ellos era ir enseñando, ir aprendiendo, pero recibir instrucción de Dios. Y ellos dejaron la instrucción de Dios por recibir la del enemigo. Esto el mundo tiene que entenderlo. Por esta causa, el hombre hoy en día no está capacitado para sobrellevar el pleno conocimiento de lo que es el mal. Porque es que el mal seduce. El mal seduce. Te presenta las cosas fáciles, pero no te presenta las causas. Las consecuencias. Entonces Dios conoce, Dios tiene conocimiento del mal, pero no lo ejerce. No tienta a nadie para hacerlo, dice la palabra, sino que uno es que es tentado por su propia ¿qué? Concupiscencia, dice, por su propia maldad. Ahora, Dios capacita, dice la misma palabra, Dios capacita al hombre para todo bien. Para que el hombre esté ¿qué? Preparado a ser justo. Dar una pela a un hijo es bueno. Eso no es bueno, eso es malo, pero en el momento es necesario hacerlo. Esto es un claro conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Porque ¿quién quiere golpear a un hijo? Así. Con una vara que pique. ¿Quién quiere golpearlo? En ese momento, eso es malo. Pero la corrección es buena. Así es. Entonces, Dios lo que quiere es que usted tenga un equilibrio, que usted sepa tener el equilibrio, que usted sepa medir sus fuerzas. ¿Usted cree que Dios no mide sus fuerzas antes de venir a la tierra, antes de hablar con usted, antes de hacer las cosas? Si Dios fuera como nosotros y no midiera su fuerza, ya nosotros estuviéramos destruidos. Entonces, todas estas cosas tiene el ser humano que comprenderla. Así hay cosas que como el hermano explica,
El mal tiene su nombre. El pecado tiene su nombre. Y es un traicionero. Fue como el hermano explicó. Si usted supiera cuál es la consecuencia de lo malo que usted va a poner en práctica y hacerlo, usted no lo hace. Si los que matan, que cogen 30 años, supieran que van a coger 30 años, no lo hace. Pero el mal, el pecado es un traicionero, no le dice a nadie la consecuencia. Porque dése cuenta que a nosotros nos gusta practicar cosas donde nosotros queremos estar seguros de los resultados. Usted va a poner un negocito y usted se pone y lo analiza y usted dice, pero me puede generar tanto. A usted le gusta lo bueno, pero el pecado no le dice a usted la consecuencia. No, es para agarrarlo ahí. Cuando esté agarrado, ya usted está agarrado. Exacto. Bien, pasamos entonces al capítulo 10 del libro de Génesis y nos dice lo siguiente. Estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que tuvieron hijos después del diluvio. Los jafetitas, los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Meset y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Donamín. Estos poblaron la tierra marítimas, cada uno según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. Recuerden, escuchen bien esto. Recuerden que la Biblia aquí te está adelantando, porque muchos van a decir, oigan qué es lo que pasa. Por ejemplo, ya aquí habla de conforme a sus lenguas. Hay otros, puede venir cualquiera y decir, pero mira, antes de que hiciera la Torre de Babel, ya cada uno tenía su lengua diferente. No es eso. Por eso digo que hay personas que no saben estudiar la Biblia. Aquí ya te está explicando para que tú sepas cuáles fueron los descendientes y cuáles lugares habitaron, que después aún de la Torre de Babel, todo lo que hicieron. Pero te lo dijo de anteriormente para que cuando tú llegues a ese sitio, sepas cuáles fueron los que tomaron estos lugares. Recuerden que es como en el primer, cuando comienza. Y al principio hizo Dios la luz. ¿Qué luz fue que hizo? El sol. Y después las lumbreras. Lumbrera es la luna y las estrellas. Porque aún la luna recibe luz ¿de quién? Del sol. La misma estrella. Por más estrellas que hayan, ninguna de ellas sin el sol, escuchen bien, por más lunas y estrellas que hayan, ninguna de ellas sin el sol pudiese alumbrar el universo o darnos luz a la tierra. Y no quiere decir que Dios hizo dos luces. Hay personas que se confunden. No, te va relatando las cosas despacio para que tú la vayas entendiendo. Esto mismo está sucediendo aquí. ¿Por qué di detalla eso? Porque hay personas que quizás van a decir, no, pero mira, porque hay quien lo hace. Mira, eso fue antes de que sucediera la Torre de Babel. Y mira, dice que cada uno tenía su lengua, o sea, que tenía su idioma. No es eso. Te está relatando para que tú conozcas la generación que pertenece a cada hermano. Lugar. Y también te está hablando, no te está diciendo que eso pasó en un mes, no, tiempo tras tiempo. ¿Cuál es el proceso para que un niño nazca? 9 meses. ¿Cuál es el proceso para que se haga hombre? Para que pueda embarazar a una mujer. Adiós, por lo menos 20 años, como poco.
Por lo menos para que ya pueda embarazar a una mujer, tiene que tener por lo menos 15 años. Que ya un niño de 15 años embaraza. 15 o 16, por ahí. Entonces, sume el tiempo. La Biblia te habla de relato para que, porque si fuera todo detallado punto por punto, ¿usted cree que tendríamos una Biblia de solo 66 libros? O de 72, o así, o de 80. No, fueran billones de libros. ¿O usted cree usted mismo que usted puede agarrar, como hay muchos, el diario, que usted puede escribir punto por punto y letra por letra lo que usted ha vivido en toda su vida, redactando cada minuto, cada segundo en toda su vida? Bueno. Entonces, hay muchos que quieren que la Biblia detalle punto por punto, letra por letra y minuto por minuto todo lo que sucedió en miles de años atrás. No es eso. La Biblia te dice lo más importante. En resumen, te hace un resumen. Pero que lógicamente nosotros sabemos que para ser adulto, desde su nacimiento a ser un adulto, se necesita un espacio de tiempo. Exacto. Bien, sigue diciendo entonces, los caminitas, o sea, los hijos de Cam. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Los hijos de Rahama, Seba, Señores, para explicarlo mejor, aquí te está explicando de generación en generación, de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, hasta llegar a la raíz, que es Cam, Jafet, para que usted lo entienda. Aquí le va explicando desde los padres, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, de todas esas generaciones. Exacto. Es, por ejemplo, como yo, mi papá, de 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 mi papá, hasta llegar hasta, por ejemplo, la séptima generación. Un ejemplo. Que ahí presenta los hijos que yo tuve, los hijos de los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos, y así sucesivamente. Bien, dice, Cus fue padre de Nimrod, el primero que llegó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador ante el Señor. Por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador ante el Señor. Los primeros centros de su reino fueron Babel, Ereb, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De esa tierra salió para Asiria y edificó a Ninive, Reboot y Cala. Y entre Ninive y Cala, la gran ciudad de Resem. Misraim fue padre de Ludim, Anim, Lehabim y Naftujim. Patrusim, Caslujim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim. Canaán fue padre de Sidón, su primo. Canaán fue padre de Sidón, su primogénito, de Het, del Jebuseo, del Amorreo, del Jerjeseo, del Ebeo, del Araseo, del Cineo, del Arbadeo, del Semareo y del Amateo. Estos nombres son difíciles de pronunciar, ustedes saben. Del Jebuseo, del Amorreo, del Jerjeseo, del Ebeo, del Araseo, del Cinero, del Arbedeo, del Semareo y del Amateo. Y del territorio de los cananeos fue de Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza,
hasta entrar en Sodoma y Gomorra, y Agma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, lenguas, territorios y naciones. O sea, ustedes ven que aquí le está mencionando la Biblia cuáles fueron los que cuando se dividió, donde ellos tomaron todos los territorios, por lengua y qué, por sus familias y lenguas y territorios y las naciones que ellos formaron. Ahora, a mí me capta la atención que hay muchos que a Nimrod lo satanizan y dicen que él no anduvo conforme a la ordenanza de Dios. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando una persona anda delante de Dios es que está andando conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Ahora, recuerden que no fue Nimrod que se quedó en toda la tierra. Hay una parte que donde él se fue, que Dios tuvo compasión de ellos, y fue la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive, que fue la última que él la puso ahí, fue recordada por Dios. Hay personas que quieren, por ejemplo, que leen las escrituras y quieren satanizar a uno, pero ahí dicen las generaciones de él, lo que hicieron después. Por ejemplo, ¿podríamos nosotros satanizar a Noé ahora por lo que sus descendientes han hecho? No, posible. Noé fue quien hizo el arca, pero ¿y qué hicieron sus descendientes? ¿De quiénes son estos descendientes? De Noé, de la misma familia. Entonces, señores, hay veces que hay personas que dicen que este hombre desafió a Dios. Yo lo he escuchado. No. Si dice aquí como Nimrod, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? Porque él se comportó y se vea. Dice aquí, así como Nimrod, vigoroso cazador ante el Señor. Cuando la palabra dice eso, es para que usted tenga conocimiento. Ningún pecador está delante del Señor, o ante el Señor, como dice aquí, sino que los que anduvieron. De la generación de Cam, este anduvo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esto tenemos que también explicarlo. Dice los semitas, los hijos de Sem. Ahora dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Heter y Mas. Arfaxad fue padre de Sala y Sala de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero fue llamado Peleg, porque en su día fue dividida la tierra. Miren ahora, cuando el día en que nació este niño, ese día Dios dividió la tierra en los idiomas. Óiganlo ahí. Incluso vean. Miren, ustedes saben por qué es bueno leer y estudiar. Ahí está. Miren, ya sabemos incluso las personas que buscan historia, pues pueden buscar el día en que fue dividida la tierra y ahí está. Miren, dice, Eber tuvo dos hijos. El primero fue llamado Pelet, porque en sus días fue dividida la tierra. Su hermano fue Joctán. Joctán fue padre de Almodad, Selef, Alsamabet, Gerat, Adoram, Usal, Dicla, Ubal, Abimelech, Abimael, Seba, Ofir,
Jávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán y habitaron desde Mesa en dirección a Safar, monte del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, lenguas, tierras y naciones. Estos fueron las familias de los hijos de Noé, por sus descendientes y sus naciones. De ellas procedieron las naciones de la tierra después del diluvio. O sea, la Biblia muchas veces se explica sola. La Biblia, lo que hay que pedir al Espíritu Santo, leerla y no saltarse ningún detalle. Hay personas que incluso leyendo esta genealogía, la saltan y no entienden. Todo lo que está escrito en la Biblia es importante. Nada de lo que está ahí está escrito al azar. Sí, y es bueno que cuando estamos estudiando una porción de las Escrituras, pedí el Espíritu Santo para que nos ayude a entender, porque esto es muy bueno irlo entendiendo. Pero si usted está estudiando una porción y no la entiende y salta, usted no ha hecho nada. No ha hecho nada, prácticamente nada. Amén, así es. Aquí estamos viendo todo. Ya en el capítulo 11 nos habla a nosotros de lo que es la Torre de Babel, donde la humanidad, los descendientes. Recuerden que ya en la Torre de Babel ya había muchas personas y todas estas generaciones ya existían. El más pequeño, que fue el mismo día que nació, la generación más pequeña fue la que mencionó aquí de los hijos de Jafet. Los hijos de Jafet, de este que dice aquí, dice los hijos de Sem, los hijos de Sem. Dice los hijos de Sem fueron Elab, Asur, Afafat, Lub y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y más. Arfasá fue padre de Sala y Sala de Eber. Eber tuvo dos hijos. Ok, aquí están, que son los descendientes de Jafet. Entonces, aquí vemos en la generación de Eber. Aquí está. El primero fue llamado Peleg, porque en sus días fue dividido la tierra. O sea que esa fue la generación más joven que no tuvo conocimiento de lo que estaba pasando en la Torre de Babel, porque estaba recién nacido. El mismo día que nació, ese mismo día Dios dividió los idiomas y dividió la tierra. Porque al no entenderse, al tener idiomas, cada quien tomó un rumbo. Tomó un rumbo. Ese día Dios dividió. Así es. El día de eso. Entonces, la generación más joven que no participó de eso fue la generación de este que nació ahí, porque nacieron dos. Y el día que nació este joven, ahí Dios dividió la tierra, que fue Peleg. Peleg, o sea que parece que el significado de esto significa dividir. O sea, aquí hemos podido aprender algo, que no podemos involucrar una cosa con otra. La Biblia se explica sola. Aquí está explicando acerca de lo que está a punto de suceder mediante la construcción de la torre. Exacto. Pero que ya Dios había dividido los idiomas. Y Sí, sí. muchos enseñan que ahí fue que quedaron divididos los idiomas cuando estaban haciendo la torre. Y no es así. Todavía ellos entendían lo que estaban elaborando la mano de obra. Si usted le decía, páseme el martillo o présteme un ladrillo para acá, ellos lo entendían. Sí. Pero que la confusión no fue para dividir los idiomas, fue porque ellos estaban haciendo algo contrario a lo que era la voluntad de Dios.
porque de eso sí podemos nosotros dar detalle, de que era una obra con el propósito de llegar de que al cielo, porque eso era lo que ellos estaban haciendo, pero que esa no era la voluntad de Dios. Y cuando dice que Dios lo confundió para que no se entendieran, era para parar la obra, era para parar esa obra que no era la voluntad de Dios que se hiciese. Pero ya los idiomas estaban divididos, ya cada quien había tomado su rumbo, como dice, como explica el hermano. Exacto. Bueno, ya no, sino que aquí la Biblia te está relatando después la generación, porque Dios lo dividió ahí, en la Torre de Babel. Pero que aquí te está presentando las generaciones de esa persona. Te está relatando ya todo. Ahora, aquí te va a relatar el relato de cómo Dios lo dividió. Porque si decimos que ya, entonces estamos diciendo que cada quien antes de hacer la Torre de Babel, si decimos eso, entonces decimos que antes de la torre ya los idiomas estaban divididos. No, no es eso, sino que después de la Torre de Babel, déjame explicar de nuevo. La Biblia te está mencionando antes de la Torre de Babel todas las generaciones y los idiomas que ya Dios había puesto a esas personas. Pero te va a mencionar luego en qué momento Dios lo hizo, que fue en el momento de la Torre de Babel. Ahora creo que lo expliqué bien. Sí, porque eso fue para que no se entendieran. Si alguien decía para continuar la obra, préstame tal cosa que el otro no entendiera. Exacto. Exactamente. Esa es la explicación. Porque hay muchas personas que quizás van a decir, no, pero mira, antes de eso, porque aquí dice que ya tenían idioma. No es eso. La Biblia te está mencionando quiénes y cómo poblaron las naciones. Pero luego te va a especificar el día y cuándo Dios entonces le dio los idiomas a ellos. Como por ejemplo, yo podría decirle a la persona, ¿en qué día Dios creó las lumbreras? Hablándose de la luna y las estrellas. En el cuarto día. Pero en el primer día, Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra y la luz. Antes que la luna, antes que las estrellas, fue primero el sol. Así es. Fue primero el sol. Por eso es que dice la palabra que Dios llamó a la luz día y a la oscuridad ¿qué? Noche. Pero le voy a decir algo. Le voy a decir algo, un ejemplo para que me puedan entender. Es necesario que la luna esté en la noche para mantener la oscuridad, para ser llamada noche. Hay noche sin luna y sigue siendo noche. Entiéndase esto. Hay noches sin luna y son noches oscuras, pero no deja de ser noche. No. Para que usted entienda. Ahora, la luna cumple el rol que Dios le estableció, señalar el tiempo, los espacios. Cuando hay luna llena, un ejemplo, uno dice, hay luna llena, etc. Entonces, por eso sí, ahora, escuchen esto ahora. Si el sol dejara de existir, que no estuviera, no hubiera día. Ni luna tampoco. No hubiera día. Por eso fue necesario primero hacer el sol. Un ejemplo para que se pueda entender. Y tampoco hubiera luna porque la luna se alimenta, esa luz que la luna refleja, la recibe del sol. Del sol. Pero que me estoy refiriendo, por ejemplo, al efecto del día, de lo que es el día, que es la luz que podemos ver, caminar, andar, hacer todos nuestros oficios. Sí. Un ejemplo, a esto es que me refiero. Porque para especificar que Dios no hizo, un ejemplo, la luna y el sol no la hizo el mismo día.
Esto es para que la gente pueda entender. Pues bien, ya para el lunes, si Dios lo permite, vamos a entrar a lo que es el capítulo 11, donde vamos a hablar de lo que es la Torre de Babel. Aquí la palabra del Señor, antes de entrar a la Torre de Babel, nos habló de las generaciones que que se unieron. Todas estas generaciones que están aquí, exceptuando a este que nació de último, el hijo de Eber, que tuvo 2 hijos, o sea, estos 2 hijos, el primero fue llamado Pelet, porque en sus días fue dividida la tierra, o sea, menos estos 2, pues ya estos estaban niños, no sabían, no tenían conocimiento de lo que se estaba haciendo. O sea que de ahí para atrás, todas esas generaciones se pusieron ¿de qué? De acuerdo. Porque es que habían pasado años y años. Posible, ya los hijos de Noé en sí, los hijos directos de Noé, estaban muertos. Pero, ¿y la historia? ¿Estaba muerta? No, ¿Y los dichos? ¿Estaban muertos? Entonces ellos se pusieron de acuerdo todo. Bueno, a mí mi papá me decía esto y esto y esto. ¿Y qué le parece si para que eso no vuelva a suceder? ¿Por qué? No sabían ellos que estaban haciendo maldad. Póngase a pensar. ¿Por qué usted cree que ellos estaban haciendo eso? Fue por miedo. Fue por miedo. Y no le estaban creyendo a Dios tampoco. Porque Dios, cada vez que llovía, había un ¿qué? Un arco iris. Y ese arco iris tiene una promesa que dice el Señor, que no volverá por causa del hombre a destruir a la tierra como la destruyó y a dejar un ser vivo que pueda esparcir de nuevo el pecado. Porque cuando Dios lo vuelva a hacer, Dios va a erradicar el pecado por completo. Es para que no repolle. No, exacto, para que no repolle. No quedará, dice, ni rama ni raíz. No. Excepto en el tiempo de Noé podemos darnos cuenta que quedaron raíz, porque volvió y retoñó el pecado. Miren, señores, hay veces que uno dirá, ¿y qué es lo que están explicando los hermanos en este día? Para que ustedes entiendan esto, por ejemplo, yo me he criado en el campo. Toda mi vida la he tenido, por ejemplo, aquí en este pueblo y de campo. Mi familia son de campo. Antes, si alguien, por ejemplo, iba uno caminando, porque antes se caminaba a pie, pero uno iba a una distancia lejos e iba a llover, antes había una suposición, que eso ha pasado de generación tras generación, de agarrar 2 piedras con una soga y guindarla, de que para que dejara de llover. Esto es un ejemplo. Antes mencionaban historias, por ejemplo, de Sihuapa. Porque si tú ves esto, un ejemplo a esto. Así mismo son la historia. Así mismo son la historia. Se van perdiendo su esencia o la verdad o por qué se hacían, pero se va pasando como el miedo de generación tras generación. Y cuando Noé falleció, que quedan los hijos contaron la historia a sus hijos, pero el tiempo, según fue pasando, ya hasta las historias ya no se dicen al 100% correcta como es. Esa generación, ya de ellos, estaban haciendo cosas malvadas. Estaban haciendo cosas malas y sabían que estaban haciendo cosas mal, y por causa del mal, ¿qué hace Dios? Dios actúa por el bien. No, Dios actúa con su mano contra el hombre por causa de la maldad. Ahora, ¿qué dijeron ellos? Bueno, si actuamos mal y Dios vuelve a llenar la tierra con agua para destruirnos, pues en esta torre nos salvamos toditos. Y Dios no puede hacer nada contra nosotros. Entonces por eso fue que Dios
dividió los idiomas porque dijo: hombres testarudos, ¿ustedes creen que yo voy a faltar a mi promesa por ustedes? Ustedes me van a hacer a mí faltar a mi promesa, que le di aún a los mismos animales, delante de los ángeles, de no destruir la tierra en la forma en que reduje el pecado. Ellos no creyeron eso. No. Dios no va a faltar a su palabra por ti y por mí. Por la maldad que tú hagas, Dios no va a faltar a su palabra. Dios es eterno. Dios tiene control propio. Y por más que yo quiera incitar a Dios, o el mundo quiera incitar a Dios, Dios no va a perder su propio control por mí. Él tiene un tiempo específico en darme a mí el pago de mis hechos. Porque dice él: mía es ¿qué? Mía es la venganza. Pero no es que Dios te coja odio, sino que Él es el juez justo. Él tiene ya la sentencia escrita y te dice: no te preocupes, que este día, tal día, vas a ver la consecuencia de lo que hiciste por tu propia culpa, no por la mía. Señores, hasta aquí este programa. En este día entramos, si Dios lo permite, el lunes en el capítulo 11, donde vamos a estudiar ya lo que es la Torre de Babel. Nos despedimos en oración con nuestro compañero y hermano Manuel Tineo. Amén. Dándole gracias al Señor porque nos ha explicado con claridad, que hemos podido entender, porque la verdad que uno va aprendiendo algo más todos los días, porque quizá hasta el momento uno tiene un concepto de ver la cosa según se le ha enseñado, pero a medida que usted estudia, que investiga, entonces usted va aprendiendo acerca de lo que está explicando, las cosas como son, bíblicamente, porque muchas veces se nos enseña otra cosa que no es. Pero tenemos un adelanto acerca de lo que estamos hablando, pero en la explicación sí tenemos un poco más de claridad. Claro. Conseguimos claridad, que eso es lo que el Señor quiere, que estemos claros en su palabra. Que el Señor nos siga bendiciendo. Oremos. Padre nuestro que su morada es en el cielo, le damos gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha instruido, usted ha estado con nosotros, usted ha querido que se dé la explicación de su palabra. Gracias por esta oportunidad, Señor. Ponemos, Señor, la audiencia en su mano, su familia, para que ellos también puedan aprender cada día más de usted, Señor. Ponemos, Señor, nuestra familia en su mano. Mire Francisco Javier, su familia, Carolina, Diana, sus hermanos, la salud de ellos, Señor, la ponemos en su mano. Mire, Señor, también mi familia, mi esposa, nuestro vecino, lo ponemos en su mano. Nuestra salud también, Padre Santo. Usted es el médico por excelencia. Todo viene de usted a través de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos, Señor, a esperar en su promesa, que usted cumplirá un día todo lo que usted nos ha prometido. Amén. En su mano ponemos la iglesia, los dirigentes, Señor, para que ellos también puedan aferrarse a su palabra. Gracias, Padre, quédese con nosotros lo que resta del día. Perdónenos, Señor, en todo lo que hayamos ofendido, Padre, y ayúdenos a caminar, Señor, conforme a su voluntad. En el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye bye, que pasen todo feliz resto de este día y Dios me le bendiga. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite, nuevamente en este programa Despertar Cristiano. Bye bye.